alto y sublime, que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sí, Señor, te adoramos. A el alto y sublime, que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo Muy buenas noches, mis amados hermanos. Es un honor estar esta noche de estudio bíblico y oración, dando gracias a Dios por su misericordia, porque hasta aquí el Señor lo ha permitido. Ahora le invito a abrir sus Biblias para que me acompañen, cada uno en sus casas, para leer Colosenses 4, 2 y 3. Y dice así:
Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Estas son palabras de Pablo. Ahora vamos a abrir nuestro primer bloque de oración y vamos a leer las peticiones que tenemos, las cuales son estas: por nuestro servicio de adoración que ya ha reiniciado, y que el Señor se nos use para la gloria de su nombre y cuidado de su pueblo. Por la salud y cuidado y recuperación de nuestros hermanos Walter Molina, Héctor Herrera, Benjamín de Hoyo, Reinaldo Holly y Stephanie de Hoyos. Por la obra de Dios en la restauración y sanidad de todos aquellos que se encuentran afectados por el COVID-19. Por la provisión de Dios sobre su iglesia, de tal manera que la iglesia pueda cumplir con todas sus responsabilidades. Porque Dios siga usando los grupos de oración de las damas y caballeros y por los ministerios de niños y jóvenes. Ahora oremos por estas peticiones, por cada una de ellas. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Ahora venimos delante de ti para pedir por nuestro servicio de adoración, que ya se inició, aunque son pocos los que pueden ir, pero gracias a Dios, porque tú lo has permitido. Te pedimos también por la pronta recuperación, por la salud y cuidado de nuestro hermano Walter Molina, Héctor Herrera, Benjamín de Hoyo, Reinaldo Jole y Stephanie de Hoyo. También te pedimos por la obra de Dios en la restauración y sanidad de todos aquellos que se encuentran afectados por el COVID-19. Señor, que tú sabes que son muchos, pedimos que tú pases tu mano de sanidad sobre cada uno de ellos. Por la provisión de Dios sobre su iglesia, de tal manera que la iglesia pueda cumplir con todas sus responsabilidades. Tú sabes, Señor, que se necesita que se puedan seguir pagando cada una de esas necesidades que tiene la iglesia. Y te seguimos pidiendo porque Dios siga usando los grupos de oración de las damas y caballeros y por los ministerios de niños y jóvenes. Señor, te damos las gracias por cada una de estas cosas, esperando, Señor, que tú tengas tu misericordia, tu compasión sobre nosotros, Señor, y dándote gracias porque tú nos has sostenido y porque estamos aquí con un propósito, y tú sabes, Señor, cuál es el propósito, Señor. Esta noche te la ponemos en tu nombre, Señor, esperando, Señor, que todo salga como tú quieres, no como nosotros querramos. Gracias, en el nombre de Cristo. Amén. Ahora te damos vamos a dar paso para el pastor venir con el estudio bíblico. Así que, hermano, estamos muy agradecidos y pasen buenas noches. Se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro.
llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, hermanos, muy buenas noches. Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Hoy estamos celebrando casi a pocos días de concluir el mes de agosto. Ya solo nos quedan 4 días y se terminó el mes de agosto. Como ustedes saben, ya el próximo domingo estamos cumpliendo nuestro primer mes de haber reiniciado nuestros servicios de adoración aquí en el templo. Así que damos gracias a Dios por esa oportunidad y oramos siempre que Dios siga glorificándose, cuidándonos, protegiéndonos, ayudándonos en todo este proceso de bendición que significa tener los hermanos comunión espiritual unos con otros. Así que agradecemos al Señor. Si usted quiere participar respetando los protocolos, la distancia que tenemos que mantener y todos los cuidados, pues bienvenido. Solo déjenos saber. Tenemos un limitado espacio en el templo de acuerdo a la distancia que debemos respetar, pero si usted quiere participar, pues bienvenido. Si no está bien, déjenos saber y involucrarse en lo que son nuestras transmisiones vía internet. Así que oremos al Señor que esto pronto pueda terminar, pronto podamos todos como iglesia seguir retomando el camino, ¿no? Y saber que nos seguimos extrañando los unos a los otros. Esta noche vamos a continuar nuestro estudio a la carta de Segunda de Pedro, el capítulo 1. Hoy vamos a mirar el capítulo 1, versículo 16 al versículo 21. Esta noche concluiremos el primer capítulo de Segunda de Pedro. Así que le invito a que leamos la palabra, luego tendremos un tiempo de oración. Por favor, abra su Biblia en 2 Pedro capítulo 1, versículos 16 al 21. Dice la palabra de Dios, versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Oremos. Señor, estaremos siempre eternamente agradecidos por tu santa palabra.
estamos agradecidos por el milagro que ha ocurrido con ella, que tú la has cuidado, la has guardado, ha prevalecido y seguirá prevaleciendo, porque tú has dicho que los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Gracias, Señor, por ella. Gracias por dejarnos este testimonio para nuestra propia enseñanza, nutrición, crecimiento en la fe de Jesucristo. Bendícenos esta noche una vez más al abrir tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Segunda Pedro, en esta sección de la epístola, Pedro tiene que hablar acerca de los fundamentos de la fe cristiana, como lo ha venido desarrollando al inicio en el primer capítulo. Recuerden que Pedro está interesado en que los creyentes puedan crecer realmente en la fe, en el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, como dice el versículo 3, donde Pedro le habla a la iglesia diciendo que ellos han recibido una fe igualmente preciosa, dice el versículo 1, igualmente preciosa que la nuestra. Ellos han recibido el testimonio de esta fe en Cristo que les transformó la vida, que los hizo nuevas personas. Antes no eran pueblo de Dios, ahora son pueblo de Dios. Y que Dios ha transformado sus vidas para hacer luz a las naciones también. Y entonces en el versículo 16, lo que Pedro va a señalar es que ese mensaje, ese evangelio, esa palabra que él les ha transmitido, dice bien, versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Cuando Pedro habla acerca de fábulas artificiosas, se está refiriendo a los falsos maestros que usualmente utilizan fábulas, mitos, relatos fabricados por los hombres, pero sin ninguna base en los hechos. El mundo griego, el mundo romano y sus religiones abundaban en historias, en fábulas, en relato de sus propios dioses, y eran en verdad muchas de ellas meras especulaciones humanas que trataban de explicar el mundo y sus orígenes. Por eso, aún los griegos, con toda su mitología y su religión, ellos enseñaban acerca de estos mitos y de estas fábulas que el creyente no debe prestarle atención. Fíjese usted, cuando Pablo habla de este tema en su carta a 2 Timoteo, que está unas páginas antes de Pedro, pero fíjese usted en 2 Timoteo, capítulo 4, cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a dónde? A las fábulas. A las fábulas. Es lo que Pedro está diciendo, que
este evangelio, este poder de Dios y esta doctrina de la segunda venida de Cristo no les ha sido dado a conocer a ellos, a los creyentes, siguiendo fábulas artificiosas, como hacían los falsos maestros, y que Pablo exhorta a Timoteo para que tenga cuidado de que esas fábulas no se mezclen en la iglesia y el enemigo la utilice para apartar a muchos creyentes de la fe y del fundamento de la palabra de Dios. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, predica la palabra, no fábulas, no mitos, no cuentos, sino predica la palabra. Y al predicar la palabra, Pablo le dice: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y sobre todo con doctrina, con sana doctrina. Eso es lo que hace que un creyente sea estable en su fe y que tenga un fundamento sólido, no basado en cuento ni fábula, fundamentado en la palabra de Dios. Porque en el tiempo final, y esa era una de las preocupaciones de Pablo, de Pedro, del mismo Señor Jesús, de que hacia el final de los tiempos tenga cuidado cómo se va a manipular la palabra de Dios, cómo los falsos maestros y profetas van a tratar de engañar, de desviar a aquellos que han puesto su confianza en Jesucristo para abandonar la fe. Mire usted, los domingos hemos estado estudiando Mateo 24, pero fíjese nomás, volviendo a Mateo 24, las veces que Jesús les advierte del cuidado que han de tener, sobre todo cuando nos acercamos a los últimos tiempos. Mire Mateo 24, una vez más, el versículo 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y lo interesante es que a muchos engañarán. Observe el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mire usted el versículo 23 y 24. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán, ¿qué cosa? Falsos cristos y también falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto estaba en el corazón de Jesús para advertirle a la iglesia. Por eso tienes que conocer la palabra. Por eso tienes que crecer en el conocimiento de la palabra, que, como Pedro va a afirmar más adelante, es la palabra profética más segura. No son los mitos, no son las fábulas, no son los cuentos ni los sueños. Es la palabra de Dios. Me encanta cuando Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, predica la palabra. Y predica la palabra con sana doctrina, con fundamento en la doctrina no solo del Señor Jesús, sino de los apóstoles también, que entregaron el fundamento de la palabra a la iglesia. Entonces, versículo 16, volviendo a 2 Pedro capítulo 1, dice que esa fe ellos no la han dado a conocer a través de fábulas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Las fábulas son relatos que los hombres han fabricado, pero sin base en los hechos. Pedro está diciendo: hermanos, la fe que les hemos anunciado,
el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo no está basado, como lo dicen los falsos maestros y profetas, en cuentos o en fábulas. Eso está basado en la palabra de Dios. Y no solo aquello, sino que Pedro dice, como habiendo visto con nuestros propios ojos, no solo que hemos oído la palabra, lo hemos visto, lo hemos visto. Y mire, usted puede ir a 1 Juan, 2 páginas más adelante solamente, avance 2 páginas y se encontrará con la primera carta de Juan. Y Juan, de los 5 sentidos humanos, él menciona 3 de ellos para afirmar que ellos oyeron, vieron, tocaron al Verbo de vida, al Señor Jesús. No es fábula, no es cuento, es realidad. Mire 1 Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos, ¿qué cosa? Oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon, tacto, y palparon nuestras manos tocantes al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada. ¿Cómo? A través de Jesús, el Verbo de vida. Y la hemos visto, dice Juan, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, no es una fe basada en cuentos humanos. Es una fe que está fundamentada en la palabra de Dios, está testificada por hombres de Dios que vieron, escucharon, fueron testigos, como Pedro, como Juan, testigos oculares de lo que el Señor anunció. Y lo que va a presentar en los siguientes versículos Pedro es nada menos que su experiencia en el monte de la transfiguración. Mire usted, verso 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz. Ellos escucharon una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Mire usted, lo que cita nada menos Pedro es cuando el Señor Jesucristo tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, los tomó aparte y tuvieron ellos el honor, el privilegio de ser testigos de lo que ocurre en el monte de la transfiguración, que si usted quiere verlo, está en Mateo 17, versículo 1 y 2. Podemos leer rápidamente, dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, autor de la carta, a Jacobo, que en ese tiempo lo habían matado, y a Juan, su hermano, que estaba vivo en ese tiempo, cuando escribe Pedro, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró Jesús delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Esta experiencia es la que Pedro está comentando en los versículos 16, 17, 18, especialmente en el verso 18, Pedro dice, y nosotros oímos, no nos contaron, no fue fábula,
No fue cuento, nosotros vimos, nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo, dice Pedro. No cuentes, no confíes en los falsos maestros que están actuando y que actuarán con mucha más incidencia hacia el tiempo final, porque lo que estamos testificando es lo que nosotros hemos visto, hemos oído, hemos palpado con nuestras manos al verbo de vida. Esto no puede ser cuento, no puede ser fábula. Esto es la bendita realidad de esta palabra profética segura que ha sido anunciada. Y querido hermano, tú vas a ver que hacia el final del tiempo abundarán, porque eso es una profecía y una advertencia de Jesús. Aparecerán falsos maestros, engañadores. Mire usted, Juan, en el siguiente capítulo, el 2, él también lo va a tratar. Y él dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, tiempo futuro, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué son herejías? Falsas enseñanzas. Y son falsas enseñanzas que no vienen a edificar a nadie. Todo lo contrario, vienen a destruir. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Eso está tratando Pedro en el siguiente capítulo, el capítulo 2. Y entonces ahora él está diciendo, nosotros lo vimos, lo escuchamos, lo palpamos. Y por eso él dice, hermanos, tenemos, versículo 19, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Y no solamente estar atentos, sino hay que nutrirnos con ella, alimentarnos con ella, cimentar nuestra vida sobre ella. No que tú lleves la palabra bajo tu brazo, sino que la palabra te lleve a ti. Que estés cimentado, fundamentado en la palabra de Dios. Y Pedro está diciendo, esa palabra profética es segura, pero además es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Cuál es el lugar oscuro? Este mundo. Y en este mundo tienes que vivir y moverte a la luz de la palabra de Dios. Y él usa la figura, pon atención a esta palabra profética segura, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, mira qué importante. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir Pedro? Que la Escritura no podemos simplemente confiar en que solo algunos líderes religiosos pueden darle interpretación de acuerdo a su forma, de acuerdo a su manera. La interpretación de la Biblia, dice Pedro, no es una interpretación privada, no es solo de unos cuantos, de unos pocos. Y da el argumento a continuación, verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, los escritores de la palabra, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué importante declaración. Mis hermanos, ¿de dónde viene esta palabra profética segura? Por supuesto, de todo lo que Dios ha entregado, ha revelado.
Los apóstoles han caminado con Jesús durante más de 3 años y ellos testificaron lo que vieron, lo que oyeron. Pero aquí hay algo importante. La Biblia, la palabra de Dios, no fue una gran revelación que los hombres, como los apóstoles o los profetas, se inspiraron quién sabe en qué y lo escribieron. No fue así. La Biblia señala que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y la inspiración es una obra del Espíritu de Dios, mediante la cual Dios dirigió a los santos autores humanos de la Biblia a la verdad que Dios quiso que comunicaran, guiándoles en la selección de las palabras y guardándoles de todo error y omisión. Esa es la inspiración que Dios otorgó. Hay una palabra griega que en español la traducimos como inspirado. En el griego se puede traducir como ellos recibieron el soplo de Dios. Esa es inspiración. Recibieron el soplo de Dios. Es la inspiración de la obra del Espíritu Santo para que escriban sin error. En la Biblia no hay ni un solo error y es prueba que no es una escritura de los hombres, es una escritura de parte de Dios y que Dios los inspiró para que así sea. Mire además que 2 Timoteo 3:16, cuando Pablo estaba escribiendo su segunda carta a Timoteo, él explica y menciona exactamente el mismo concepto. Dice Pablo, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura, no una parte, no la mitad, no el 40%, toda la escritura, estoy leyendo 2 Timoteo 3:16, es inspirada por Dios, toda la escritura, lo que se escribió en el Antiguo y lo que se escribió en el Nuevo Testamento, inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso le dijo Pablo a Timoteo, y es lo mismo que Pedro le dice a la iglesia. Hermanos, estos santos escritores de la palabra, estos hombres de Dios, escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Él los inspiró para que comuniquen el mensaje de parte de Dios y para que el Señor los guarde de cometer cualquier error. Termino diciendo esto. Es de esperarse que si Dios tiene un mensaje para los hombres, ese mensaje que viene de Dios, Dios lo tenía que proteger, cuidar, garantizar a lo largo de los años. A la Biblia, en muchos momentos de la historia, han pretendido destruirla, quemarla, acabar con ella. Los hombres, aún los políticos, gente pervertida y enemiga de la fe, quiso acabar con la palabra, pero Dios intervino y la protegió. Por lo tanto, este mensaje no son ideas humanas, no es filosofía humana. Este mensaje es palabra de Dios. Por eso que esa palabra tiene el poder para transformar nuestra vida, para hacernos nuevas personas. Esa palabra es poderosa, porque cuando la hemos recibido, esa palabra empezó a limpiarnos. Como dice el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
Por lo tanto, hermanos, cuando Pedro habla acerca de esta realidad, él va a concluir diciendo un excelente consejo para la iglesia, diciendo: iglesia, es improbable que los falsos maestros te desvíen de la fe si tu vida está siendo edificada en la palabra de Dios y estás expectante de la segunda venida del Señor. El Espíritu Santo te enseñará su palabra. Es la promesa de Jesús. Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará su palabra. Así que cuando el cristiano está cimentado en la segura palabra de Dios, que es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, es muy improbable que un falso maestro, un falso profeta, te pueda mover de la fe verdadera cimentada en la palabra de Dios. Oremos. Señor, te agradecemos porque como tú compartiste en la parábola del buen sembrador, es una semilla que cayó un día en nuestros corazones y la oímos, la entendimos y gracias a tu obra en nuestras vidas pudimos llevar fruto. Y sabemos que tú esperas que esta palabra que ha quedado sembrada en nuestros corazones produzca fruto abundante y fruto para la gloria y la honra de tu nombre. Ayúdanos a vivir bajo la sombra y el amparo, la dirección de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto estar ante la presencia del Señor esta noche para dirigir a ustedes todos los mensajes que el Señor quiere que escuchemos. Tenemos 5 peticiones de oración, pero antes vamos a a leer la palabra del Señor en Segunda de Crónicas, capítulo 7, de los versículos 14 al 16. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y convirtieren sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Amén y amén. Amado Padre Celestial, esta noche venimos ante ti para darte las gracias, la honra a ti, Padre amado, a ti toda la gloria y el honor. Gracias, Señor, por tus infinitas bondades, por tus infinitas misericordias cada día, Señor. Gracias porque siempre nos tienes en el hueco de tu mano, mi Dios. Bendito seas, Padre poderoso, tú que eres Rey de reyes, Señor de señores. Gracias, mi Dios santo. Venimos ante ti a poner estas peticiones en tus manos, Señor, para que se haga tu santa voluntad, Padre bendito. En tus manos las ponemos, Señor. Tenemos 5 motivos de oración. El número 1, oramos porque Dios ponga su mano para detener los contagios y las muertes en Florida y en todo el mundo a causa del COVID-19. Que el Señor ponga su paz y confianza en nuestros corazones en medio de estas circunstancias. 3, para que el desarrollo de las diferentes vacunas sean efectivas para combatir el coronavirus y la pandemia global. 4. Que Dios use la actual crisis social y económica para acercar a muchos a la salvación en Cristo.
por nuestras misioneras que están sirviendo al Señor en diferentes países del mundo en medio de esta pandemia. Entonces oramos. Señor Padre, Padre bueno, Padre santo y misericordioso, ponemos en tus manos, Señor, todos estos contagios del mundo entero, Señor. Sé tú, Señor, poniendo tu mano en estos contagios, Señor. Que este COVID, Señor, pueda desaparecer, Padre Santísimo. En tus manos ponemos estas peticiones, mi Dios. Que, Señor, ponga su paz y confianza en nuestros corazones. Que toque los corazones de cada uno de las personas que están en este momento con esta enfermedad del COVID y los que no están también, Señor. Que sean ellos, Señor, buscándote a ti, Señor, teniendo toda la confianza y la fe en ti, Padre amado, para que el desarrollo de las diferentes vacunas sean efectivas, Padre Santo, para que estas vacunas lleguen a todo el mundo, Señor, que las necesitamos, Señor amado. Sé tú, Señor, poniendo tu mano en cada una de estas actividades, Padre bendito. Sé tú, Señor, permitiendo que esta vacuna salga y llegue a todas las personas que la necesitamos. Señor amado, te pedimos, Señor, que en esta actual crisis social y económica, que podamos conocerte, Señor, que todas las almas que a ti no te conocen, Señor, que lleguen a ti, Señor, clamando, Señor, pidiéndote, Señor, la misericordia y que vean tu mano poderosa y misericordiosa, Señor, en este tiempo, Padre bendito, que puedan entender, Señor, que todas las cosas que pasan, Señor, es con un propósito, Padre, y que este propósito sea conocerte, amarte y sentirte a ti, Señor, servirte y adorarte por siempre, Padre amado. Por nuestros misioneros que están sirviendo, Señor, en todos los países del mundo, pedimos, Señor, que seas tú, Señor, guardando de ellos, Padre Santo, que seas tú, Señor, ayudándolos, Señor, en estos momentos tan difíciles, Señor, de pandemia, Señor. Cúbreles, Señor, guarda sus vidas, Señor. Gracias, poderoso Padre. En tus manos dejamos todas estas peticiones, Señor. Bendito y alabado seas, mi poderoso Señor. Gracias, Padre amado, por ser tan bueno y bondadoso con cada uno de nosotros. Bendito seas, mi Dios santo. Amén y amén. En tus manos dejamos todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decida Dios, cuán asombrosas son tus obras. Cuán asombrosas son tus obras. Cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra te adorará. Toda la tierra canta tu nombre. Toda la tierra te adorará. Toda la tierra canta tu nombre. Cuán asombrosas son tus obras. Cuán asombrosas son tus obras. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decida Dios, cuán asombrosas son tus obras. Cuán asombrosas son tus obras. Cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra te adorará. Toda la tierra canta tu nombre. Aleluya. Toda la tierra te adorará. Toda la tierra canta tu nombre. Cuán asombrosas son tus obras. Cuán asombrosas son tus obras. Cuán asombrosas son tus obras. Cuán asombrosas son tus
tus obras.